¿Alguna vez has estado solo en casa, tarde en la noche, y de repente escuchas un ruido, un crujido en el piso de arriba, un susurro que parece venir de la nada? La mayoría de nosotros nos decimos que es el viento, la casa asentándose, o simplemente nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si alguien más estuviera ahí, contigo escondido a simple vista? Hoy vamos a hablar de un fenómeno tan aterrador que parece sacado de una película de terror, pero que es completamente real. Se conoce como frogging y se refiere a la práctica de una persona que vive secretamente en la casa de otra sin que los dueños se den cuenta. No son fantasmas, no son poltergeists, son personas de carne y hueso, viviendo en los espacios olvidados de tu hogar, el ático, el sótano, los armarios profundos, o incluso en los huecos entre las paredes. Imaginen esta escena, documentada en varios casos reales. Una familia empieza a notar cosas extrañas, comida que desaparece de la despensa, objetos que no están donde los dejaron, puertas que jurarían haber cerrado y que aparecen abiertas. Por la noche escuchan pasos sigilosos, murmullos casi inaudibles. Al principio se culpan unos a otros. ¿Te comiste tú el último yogur? ¿Por qué dejaste la luz del pasillo encendida? Las tensiones familiares aumentan, la confusión se instala. Piensan en ratones, en problemas estructurales de la casa, cualquier explicación lógica, pero los ruidos continúan. A veces suenan como si alguien se moviera justo encima de sus cabezas mientras duermen. La sensación de ser observados se vuelve insoportable. Un día, hartos del misterio, deciden investigar a fondo. Quizás instalan una cámara, o uno de los miembros de la familia se arma de valor para explorar ese rincón oscuro del ático al que nunca suben. Y entonces el horror se hace realidad. Descubren la verdad. Encuentran un nido improvisado, mantas, envoltorios de la comida que faltaba, botellas de agua, a veces incluso un cubo usado como baño improvisado, y en el peor de los casos encuentran a la persona, un completo desconocido que ha estado compartiendo su casa, su espacio seguro, durante semanas, meses o incluso años, alguien que sale de su escondite solo cuando la familia duerme para usar su baño, comer su comida y caminar por sus pasillos. Este fenómeno, aunque raro, ha sido documentado en todo el mundo. En Japón, un caso muy famoso fue el de una mujer que vivía en el armario de un hombre durante un año. El dueño de la casa notaba que la comida desaparecía y se sentía extrañamente observado. Instaló cámaras de seguridad y lo que vio lo dejó helado. Una mujer desconocida saliendo de su armario mientras él no estaba. Al ser confrontada, la mujer confesó que no tenía a dónde ir y había encontrado ese espacio perfecto para vivir sin ser detectada. Había convertido un pequeño compartimento superior del armario en su propio mini apartamento. En Estados Unidos también ha habido casos impactantes. Una familia en Carolina del Sur comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes de su ático. Pensaron que era un animal, así que el padre subió a investigar. Para su sorpresa encontró a su exnovio, con quien había roto hace más de una década. El hombre había estado viviendo allí en secreto, observándolos a través de las rejillas de ventilación. Imaginen el shock y el terror de descubrir que alguien de tu pasado ha estado vigilando cada uno de tus movimientos desde el interior de tu propia casa. Otro caso documentado fue el de un grupo de estudiantes universitarios en Ohio. También notaban que la comida desaparecía y las puertas de los armarios se quedaban abiertas. Un día, mientras estaban en la cocina, escucharon un ruido proveniente de un armario cerrado con llave en el sótano. Cuando lograron abrirlo, encontraron a un hombre que admitió haber estado viviendo allí durante varias semanas. Había descubierto una entrada secreta a la casa y se había instalado en ese espacio no utilizado. La palabra frogging viene del inglés frog, que significa rana, y se refiere a cómo estas personas saltan de casa en casa como una rana de hoja en hoja viviendo temporalmente en un lugar hasta que son descubiertos o deciden moverse a otro. Pero ¿quiénes son estas personas y por qué lo hacen?
Las motivaciones pueden ser muy variadas. En muchos casos, se trata de personas sin hogar que buscan desesperadamente un refugio del frío o del peligro de las calles. Encuentran una casa que parece tener una entrada fácil, como una ventana rota o una puerta sin cerrar en el sótano, y se instalan en un lugar donde creen que no serán descubiertos. Su objetivo principal es la supervivencia, no dañar a los residentes. Simplemente quieren un techo sobre sus cabezas. Sin embargo, hay otros casos mucho más siniestros. A veces, el próger es un exinquilino, un exempleado o, como en el caso que mencionamos, una expareja. En estas situaciones, la motivación puede ser la obsesión, el acoso o el deseo de vigilancia. Quieren mantenerse cerca de la persona, observar su vida, a veces con intenciones de control o incluso venganza. Este es el lado más oscuro y peligroso del frogging. También hay casos relacionados con problemas de salud mental, donde la persona puede no ser plenamente consciente de la gravedad o la ilegalidad de sus acciones. Y tristemente, en algunos casos documentados, se ha tratado de criminales que usan la casa como escondite temporal de la policía. La psicología detrás de esto es fascinante y aterradora. Para la persona que vive escondida, se requiere una increíble cantidad de sigilo, paciencia y nervios de acero. Deben aprender los horarios de la familia, sus rutinas, cuándo salen, cuándo duermen, qué habitaciones usan con menos frecuencia. Viven en un estado de alerta constante, donde el más mínimo error podría delatarlos. Su mundo se reduce a ese pequeño espacio oscuro, y su única conexión con el exterior es observar la vida de la familia que vive a pocos metros de ellos, como si estuviera viendo una película. Para las víctimas el impacto psicológico es devastador. El hogar deja de ser un santuario de seguridad y se convierte en el escenario de una pesadilla. La sensación de violación de la privacidad es total. El hecho de que un extraño haya estado durmiendo bajo su mismo techo, usando sus cosas, observándolos en sus momentos más íntimos, puede causar traumas duraderos, ansiedad, paranoia y un miedo persistente que es difícil de superar. Muchas víctimas reportan que ya nunca más se sienten completamente seguras en su propia casa. ¿Cómo podemos protegernos de algo tan improbable pero posible? Los expertos en seguridad dan algunos consejos básicos. Primero, conocer tu casa a la perfección. Revisa regularmente todos los espacios, incluso los que no usas, como áticos, sótanos o cuartos de almacenamiento. Sella cualquier posible entrada, como ventanas rotas, huecos en las paredes o puertas que no cierran bien. Segundo, presta atención a las señales. No ignores las pequeñas anomalías. Si la comida desaparece constantemente, si escuchas ruidos inexplicables, si encuentras objetos fuera de lugar, no lo descartes como una simple distracción. Investiga. Confía en tu instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Tercero, considera la tecnología de seguridad. Las cámaras, incluso las más sencillas, pueden ser una herramienta increíblemente útil para descubrir lo que realmente está pasando cuando no estás mirando. Un simple sensor de movimiento en un área poco transitada podría alertarte de una presencia no deseada. El fenómeno del frogging nos recuerda una verdad incómoda. La línea entre nuestro espacio seguro y el mundo exterior a veces es más delgada de lo que pensamos. Nos obliga a confrontar el miedo primordial a lo desconocido, a la presencia que se esconde en las sombras de nuestro propio hogar. La próxima vez que escuches un ruido en mitad de la noche, quizás te lo pienses 2 veces antes de ignorarlo. Podría ser solo el viento, o podría ser la prueba de que no estás tan solo como crees. La idea de que alguien pueda integrarse en el tejido de tu vida diaria sin que tú lo sepas es profundamente inquietante. Estas historias reales nos demuestran que las amenazas no siempre vienen de fuera, a veces ya están dentro. Espero que esta exploración de un tema tan extraño y escalofriante les haya parecido interesante. Aunque es un fenómeno raro, conocerlo nos hace más conscientes de la importancia de la seguridad y de escuchar a nuestros instintos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido.
Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Cuéntame en los comentarios, ¿conocías el término frogging? ¿Qué harías si sospecharas que alguien vive en tu casa? Nos vemos en el próximo video.